Soy Pablo Omaro, compilador del libro Pensamientos Críticos Contemporáneos, Miradas desde América Latina, que compilé justamente junto con Claudia Piedrahita y Álvaro Díaz Gómez. Es un libro muy interesante que aborda los pensamientos críticos mirados desde América Latina, es decir, es una perspectiva o un abordaje mundial, pero desde una mirada situada latinoamericana, pensando en cuál es la realidad de los pensamientos críticos en el mundo actual. Algunas líneas de este libro que creo que son muy importantes y muy interesantes para poder compartir, reflexionar y para poder trabajar en diferentes espacios tienen que ver con las subjetividades contemporáneas, con las acciones políticas o las prácticas políticas de diferentes colectivos latinoamericanos que están justamente desde su acción cotidiana, desde sus propuestas cotidianas, pensando en otras maneras de ser, en otras maneras de actuar, en otros mundos u otros modos de ser posibles. Una tercera cuestión o un tercer eje tiene que ver con las resistencias contemporáneas también, es decir, pensar en subjetividades, pensar en prácticas políticas, pensar en resistencias. El libro es bastante diverso, muy heterogéneo, pero justamente estos hilos son los que hilvanan los diferentes capítulos. Tiene 16 capítulos, hay una presentación que también intenta proponer un recorrido de lectura que tiene que ver con estas claves que mencioné, con estas claves de situarse desde América Latina, de pensar en investigaciones rigurosas, en investigaciones fundamentadas, pero a la vez con un claro sentido de intervención política. Es decir, no simplemente la investigación como un acto científico o desde una aspiración cientificista, sino la investigación como sustento de una intervención social, de una intervención política, de una práctica intelectual que tenga que ver justamente con la crítica y también con pensar lo crítico de la crítica. Es decir, este libro se propone también de construir o desandar algunos caminos del pensamiento crítico, porque convengamos que el pensamiento crítico en América Latina atravesó por algunos lugares comunes y a veces parecía tautológica su definición, es decir, uno critica lo instituido, critica el statu quo y por lo tanto produce pensamiento crítico. Sin embargo, también hubo algunas estabilizaciones o algunas comodidades de ese pensamiento crítico y este libro justamente intenta desarmar eso, se intenta pensar qué es lo crítico de la crítica hoy, es decir, cómo pensar un pensamiento crítico situado, actualizado, vigente, que no reproduzca prácticas consolidadas, sino que esté pensando todo el tiempo en las emergencias, que esté pensando todo el tiempo en lo instituyente, que esté pensando todo el tiempo en la alteración, en la innovación. El libro es digamos, producto de un trabajo de una red, la Red de Subjetividades Políticas, es el tercer libro que esta red digamos, produce dentro de una serie que se llama la Biblioteca Latinoamericana de Subjetividades Políticas. Esta red justamente comenzó en el 2011 abordando la problemática de las subjetividades políticas contemporáneas, cómo se configuraban estas subjetividades, cómo eran los acontecimientos subjetivantes en la América Latina actual. Produjo un libro en el 2011, un segundo libro en el 2013 y este es su tercer libro en coedición con Claxo, que es justamente lo que le interesa a la red, si bien esta red no es una red Claxo, es una red que tiene que ver con investigadores vinculados a Claxo, es que este libro esté justamente disponible en acceso abierto y que pueda ser comentado desde en cursos de posgrado que aborden cuestiones de subjetividad, que aborden cuestiones justamente de práctica política, que aborden cuestiones de las resistencias contemporáneas, también en bibliotecas o en grupos de estudio que tengan que ver justamente con reflexionar sobre la producción intelectual latinoamericana con perspectiva mundial y también sin duda para la práctica política, es decir, para trabajar con colectivos sociales, es decir, no solamente para poder trabajar en el ámbito académico, para poder trabajar en el ámbito de los posgrados, de la formación, de la investigación, que sin duda eso es muy importante, sino también para poder trabajar con colectivos sociales. Van a encontrar artículos que hablan sobre diferentes diversidades, sobre minorías, los grupos afro, sin duda las mujeres, minorías sexuales, migrantes,
campesinos, es decir, poder pensar en las diversidades sociales, no solo con una perspectiva académica, científica, rigurosa, sin duda, sino también de una perspectiva política. Así que los invito a leer el libro, a compartirlo, a discutirlo, a replicarlo porque está disponible totalmente libre, totalmente gratuito, en acceso abierto, y sin duda a enviarnos críticas, comentarios, sugerencias o a pensar también modos innovadores de poder trabajar y de poder discutir este libro, también ya pensando en un cuarto libro de esta red que seguramente entre este año y el año que viene produciremos y volveremos a compartir con todos ustedes. Los invito entonces a leer este libro, trabajarlo, divulgarlo, compartirlo, criticarlo y seguir enredados pensando, produciendo y actuando juntos. Gracias.